Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía con nosotros en este tu programa, El Señor lo hizo. Agradecemos la receptividad y la sintonía de que Dios nos permite poder estar en contacto una vez más con esto de lo que es el conocimiento número uno de lo que es la palabra de Dios. Y más interesante aún, y esto es lo bueno de Dios, más interesante aún, poder nosotros conocer cómo Dios trabaja dentro de nosotros. Y muchas personas pueden argumentar diferentes tipos de coyunturas basadas en que Dios trabaja en la mente, Dios trabaja en el corazón, Dios trabaja en el cuerpo paulatinamente, es una actividad solamente espiritual, meramente aislada de lo que es la costumbre cotidiana de los hombres, o el trabajo de Dios ya se hizo, porque en la cruz Él hizo el trabajo, que después allá arriba es donde muchas personas tienen diferentes tipos de teorías basadas en cómo Dios trabaja. Pero hay algo muy interesante que nosotros debemos argumentar relacionado con esto, y es la verdad central de la palabra. No busquemos 10 formas de cómo Dios trabaja, busquemos una sola, porque la palabra de Dios ha trabajado siempre en un solo nivel, y la forma en que ha trabajado la palabra de Dios es para propinarle a los hombres la oportunidad de, a medida de que van cayendo en conciencia de cuál es su condición, van también teniendo la oportunidad de tomar decisiones, obviamente por la información correcta que les va llegando. Y posteriormente, a medida de que van haciendo conciencia de su condición y tomando decisiones sabias, lo que nosotros definimos como decisiones de vida, a la vez va entrando en la oportunidad vital de poder comenzar a estrechar una relación con Jesucristo, y obviamente a tener la oportunidad de conocer a su Creador. Todas estas cosas se derivan de algo bastante simple. Es el conocimiento de la palabra de Dios, de cómo la palabra trabaja en la vida de los hombres. Cómo la palabra de Dios trabaja en la vida de los hombres. Y es interesante nosotros poder ver este aspecto, porque se ha oído mucho de la palabra, pero muchas personas dicen, como decían nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros viejos en el campo, decían, es como que la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. La información entre los humanos, conversaciones, consejos, quizás sabios, prudentes, pueden suceder así, pero la palabra de Dios tiene un efecto de poder, un efecto espiritual, un efecto de convicción que es diferente a las palabras normales que los hombres hablan. Uno, porque es la palabra de Dios, y segundo, porque viene con un propósito específico para producir en la vida de los hombres, de cambio y de transformación. Y posteriormente no es un libro acerca del cual se debe hablar, sino es alguien, es una persona, es Cristo Jesús, escrito allí, descrito allí a través de sus leyes, estatutos, mandamientos y decretos, los cuales el hombre debe vivir por ellos, para por ende llegar a alcanzar salvación y eternidad para con Cristo.
¿Quién está detrás de la palabra? Está el Espíritu Santo. Esto es lo que los otros libros no tienen. Esto es lo que las conversaciones normales, obviamente, pues entre los hombres no tienen. Las conversaciones entre amigos, entre compañeros de trabajo, compañeros de universitarios, de escuela, entre esposos, hijos, hermanos, parientes, amigos y vecinos. Las conversaciones entre los hombres es una cosa. Los libros escritos por diferentes tipos de autores también es otra cosa. Si bien es cierto que autores que escritores como los apóstoles, los profetas, hombres inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia, su inspiración no fue partiendo ni de la experiencia de los hombres, ni también fue partiendo de un mensaje con el propósito de estimular, sino fue precisamente decretos y estatutos establecidos por el Dios real del cielo, el cual es nuestro Creador, cuyas leyes Él quiere ver reflejadas en el corazón, experimentando cada persona un cambio particular en su vida diaria, en el respeto a la palabra de Dios y por ende en el caminar teniendo conciencia ante quién deben postrarse. Por ende, la palabra de Dios tiene todas estas series de ramificaciones, pero vamos a simplificarla en un mensaje sencillo, en un mensaje correcto y en un mensaje bastante básico. Y lo estoy ilustrando de esta forma para que cualquiera desde la A hasta la Z pueda entenderlo. No importa los niveles académicos que la persona pueda tener, entendamos realmente cuál es el plan perfecto de Dios en este tiempo. La palabra de Dios viene con el propósito de producir un resultado. Eso es número uno. Esto no lo hace un libro de historia, esto no lo hace un libro de comedias, esto no lo hace una revista de modas, esto no lo hace el periódico que da información. No. Esto lo hace la palabra de Dios. Viene con el propósito de producir un cambio que se refleje en retrospectiva, en agrado de el Dios que lo estableció y obviamente que lo requiere de cada uno de los hombres. Por ende, vamos a partir desde el punto número uno. ¿Cómo la palabra de Dios trabaja? Antes de nosotros comenzar a describir cómo la palabra de Dios trabaja propiamente, tanto en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en la conciencia, en el diario vivir de las personas, vamos a ilustrarlo de esta forma, dando algunos tips antes de comenzar. Número uno, la palabra de Dios fue escrita en diferentes tipos de lenguajes. Obviamente su fuente es espiritual, número uno, y número dos, tiene el objetivo de que las personas puedan tener una vivencia mientras tienen conocimiento o revelación de ella. La palabra fue escrita en diferentes lenguajes. Uno de los lenguajes que nosotros encontramos fue el lenguaje poético. Fue una forma de Dios describir la palabra de Dios, o valga la redundancia, describir su propia palabra, no en un lenguaje inspiracional que habla de la luna y las estrellas, sino precisamente cuando habla de poético, lo que nos estamos refiriendo es a versículos rítmicos que dan un tenor, que dan una naturaleza que inspira a que los hombres desarrollen confianza y confort al escucharlo. Cuando se destapa una esperanza en el corazón de los hombres, entonces el hombre puede proyectar vida más adelante, puede llegar a ver más allá de la luz, puede llegar a ver un poco más allá de sus puertas cerradas quizás, de sus ventanas cerradas quizás, de sus enormes murallas o paredes delante de él quizás. El hombre puede proyectarse un poco más allá. Se sintió inspirado. Noten, la poesía motivaba a las parejas para tener una relación. Y la poesía era un lenguaje del amor. De hecho, cuando digo era porque era muy usado hace unos años atrás, hoy quizás no es tanto. Pero la palabra de Dios tiene ese lenguaje poético. Pero en cada poesía de la palabra, muchas de ellas podemos ver en el libro de los Cantares, en el libro de los Proverbios, y también podemos verlos en los Salmos. En los Salmos podemos encontrar muchas palabras proféticas, también a través de el rey David, el cual también fue profeta. Uno, vemos el lenguaje poético. Dos, vemos el lenguaje profético. Y tres, vemos el lenguaje propiamente dado por Dios para ser discernido por el Espíritu Santo, lo que conocemos como la revelación.
Si vemos a la palabra de Dios descrita en sus diferentes tipos de lenguajes, podemos entender que no es un hombre que está hablando de una experiencia. Oh, yo vi tal, oh, yo vi un ángel, oh, yo vi esto. Sino que vamos a tomar al salmista David. El rey David lo tomaba, en vez de él describir su experiencia para sí, diciendo, Dios me dijo, yo vi esto, yo viví esto. Él lo exteriorizaba el mensaje, el Espíritu Santo trayéndolo no solamente para la persona de David, sino también para que toda la tierra, todos los hombres pudieran verse reflejado en él. Por eso lo ilustraba quizás de forma poética. Serán como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que todo lo que hace prosperará. Todas estas cosas que nosotros podemos descubrir en el libro de los Salmos, palabras bonitas, palabras inspirantes, es toda la poesía de Dios utilizada en su palabra con el propósito de transferir información. Esta era la verdad. Diferentes lenguajes, lenguaje poético, lenguaje profético, inspirando la verdad en diferentes facetas para colocarlo en el corazón y en la vida de los hombres en diferentes ambientes. Voy a decirlo de esta forma. El hombre está inclinado a conocer el futuro. Dios declara las profecías. El hombre está inclinado a percibir, a experimentar o a vivir el amor. Dios declara el mensaje poético. Es el mandamiento, pero de forma poética. Es el mandamiento, pero de forma profética. Es el mandamiento en un lenguaje de fe. De manera que poéticamente, proféticamente, a través de un lenguaje de fe, es la forma en que Dios está escribiendo toda la palabra para que los hombres puedan tener la nutrición en sus diferentes áreas. Las personas necesitan en quién confiar, para esto está la fe. Las personas tienen la curiosidad y la intención de conocer el futuro y trabajan en el presente para conocer el futuro. En esto existe el lenguaje profético. Las personas están deseando y anhelando tener una satisfacción en su relación conyugal, poder tener a alguien, sentir que alguien le ama. Esto es el lenguaje poético de cómo el Padre, cómo el Creador ama su creación, de cómo Dios quiere reunirse nuevamente con el hombre. Tenemos tres tipos de caras de la palabra que todas hablan lo mismo, todas inducen al hombre a tener y a conocer al Dios de su creación, tener una relación con eso. Posteriormente, nosotros viendo este panorama decimos, ¿cómo entonces trabaja la palabra de Dios? Sea a nivel profético que llegue a mi vida, sea a nivel de fe que llegue a mi vida, o sea a nivel poético que llegue a mi vida. Voy a decirlo de esta forma, muchas personas están destruidas por dentro por experiencias terribles que han vivido en algún momento dado. En algún momento dado de su vida. Y posteriormente llega el lenguaje poético de cómo Dios habla a través de la protección de los hijos, a través de cómo los hijos pueden contar con un Padre Celestial y las personas inmediatamente se sienten con familia en los cielos. Las personas a través del lenguaje poético, no necesariamente tienes que ser rítmico a través de las diferentes estrofas. Estoy hablando que va basado al demostrar Dios amor al hablar con su creación. Cuando escuchas la palabra de Dios, tú escucha que alguien que ama está hablando. Ese es el lenguaje poético de Dios. Está vinculado al amor, está vinculado a la protección, está vinculado a la restauración de todas las cosas, está vinculado al abrazo, está vinculado a la compañía. Tú no estás solo, yo estoy contigo. No estoy hablando en ámbito de fe. Recibirás el milagro, la sanidad. Vendré a ti en un abrir y cerrar de ojo y todas las cosas serán nuevas. Me estoy explicando. Son lenguajes totalmente diferentes o lenguajes proféticos. Nadie te podrá hacer frente. Todo el que contra ti se levante, contra mí se levanta. Y yo venceré a tus enemigos por ti. El lenguaje profético, noten, es totalmente es la misma palabra de Dios.
pero lo estoy explicando de estas tres fuentes para que sepamos que aún Dios habla en el siervo apacible, aún Dios habla en medio del terremoto y el fuego, y aún Dios habla en medio del viento abrasador que rompe todo. Aún habla en cualquiera de los tres ambientes, en cualquiera de las tres formas que escuche la palabra, es el mismo Dios queriendo tener una relación de intimidad contigo. Es el mismo Dios queriendo producir el mismo resultado en el corazón de tu vecino como en el corazón tuyo, en el corazón de tus hijos como en el de tu padre. Así sucesivamente Dios habla, y Dios se ha mantenido hablando de esta forma. Ahora, vamos, ya que sabemos que existen estos tres lenguajes en la Biblia, el lenguaje poético de Dios, de cómo Dios manifiesta y revela su amor a través de su palabra. Número 2, el lenguaje profético, de cómo Dios promete las cosas grandes, eternas y la protección del hombre. Y número 3, el lenguaje de fe, cómo Dios estimula al hombre a creer en él. Vemos estos tres lenguajes manifestados en la Biblia, que los podemos ver desde Génesis a Malaquías y desde Mateos hasta Apocalipsis. Lo vemos apreciado desde el libro de Génesis de forma poética, como Dios habla con el hombre creando todas las cosas, y lo lindo, ¿verdad? Pues que se desenvuelve todo después de la caída. Posteriormente, entonces, nosotros vemos el lenguaje profético iniciando con el libro de Éxodo, la restauración de todas las cosas, y posteriormente nosotros vemos en el ministerio de Jesucristo cómo llega el lenguaje de fe, de cómo Dios habla acerca de la confianza, de cómo Dios habla acerca de creer en Él, de depender de Dios, todas estas cosas. Son diferentes tipos de modalidades, diferentes tipos de lenguajes expresados en la palabra, pero todos persiguen el mismo y único objetivo: que el hombre sea transformado. Dicho esto, vamos a averiguar cómo la palabra de Dios trabaja en el corazón de los hombres. Y muy interesantemente nosotros podemos descubrir algo, y lo que nosotros podemos descubrir es esto. En el libro de los Salmos, capítulo 1, hay un versículo, yo creo que es universal prácticamente, ¿no? Este pasaje bíblico, pues conocido por muchos, es el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1. Verso 1 en adelante, son 6 versículos que tiene este capítulo, muy interesante y bastante popular. Y voy a ilustrarlo de esta forma para que nosotros veamos cómo Dios trabaja. Número 1, dice: bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, es el salmista hablando. Y cuando la palabra de Dios comienza a trabajar con este pasaje bíblico en el corazón de los hombres, déjenme decirles de la forma que lo hace. Número 1, la palabra de Dios tiene ingredientes muy específicos y nunca tiene nada escondido. La palabra de Dios es bastante descriptiva. ¿Cómo primero trabaja la palabra de Dios? Punto número 1. ¿Cómo trabaja la palabra en el corazón del hombre? La palabra de Dios trabaja en el corazón del hombre sin dejar cabos sueltos. 1, dándole la información al hombre, la más mínima que sea, desde el principio hasta el final, estableciendo en ella todas las reglas. Lo voy a decir otra vez. Punto número 1, ¿cómo trabaja la palabra de Dios en el corazón, en la mente y en la vida de los hombres? Número 1, dándole en cualquier cita que se lea de la palabra, sea cualquier pasaje bíblico que se pueda leer al azar de cualquier libro, le da toda la información al hombre. Número 1, desde la A hasta la Z, desde el principio hasta el final. El principio de todas las cosas, la razón de ellos y el perfecto propósito. ¿Cómo lo ilustramos de esta forma? Veámoslo nuevamente en el libro de Salmos capítulo 1, verso 1 en adelante. Oigan lo que dice. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice: 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
ni estuvo en camino de malos, ni en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, bienaventurado aquella persona, varón. No lo ilustremos como un sexo, sino varón representa hombre, hombre representa humanidad. No están hablando de hembra y varón, o de mujer y de hombre, sino están hablando de hombre en la Biblia. Los hombres representan la humanidad de forma general, sin importar el sexo ni la edad. Toda persona en la tierra, raza humana, representa el hombre delante de Dios. Todo varón es tomado de la palabra hombre de forma genérica para de forma global hablarle a toda la raza humana. Significa todo varón, también significa toda mujer, toda niña, toda muchacha, todo muchacho, todo adolescente, todo anciano, toda anciana. No importa el sexo. Esto habla de forma general. Dice, bienaventurada la persona, vamos a decir, que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores no se ha sentado. Número 1, ¿qué nosotros estamos viendo aquí? Dice, bienaventurado. Descripción, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Descripción. Dios está describiendo qué lindo, qué bello es aquella persona que no está caminando, maquinando pecado todo el día y levantándose pensando en cómo va a desobedecer mi palabra al día siguiente. Entonces dice, después de la descripción, verso 1, verso 2 dice, condición, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Recompensa, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sentencia de no seguir la bienaventuranza. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Versículo 1, descripción. Dios describe, es bienaventurado aquella persona que no comete pecado y que no anda maquinando maldad. Es bienaventurado. Dios describe qué tan alto, qué tan excelente, qué tan grande es esta persona delante de Dios. Número 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa es la condición. ¿La condición para qué? Para ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entre la descripción, condición y recompensa, entonces nosotros vemos algo. La recompensa es anhelada por todos. Ser como árbol plantado y todo lo que yo haga prospera. Pero nunca está divorciado de la condición. ¿Cuál es la condición para ser prosperado? ¿Cuál es la condición para ser plantado junto a corrientes de agua? ¿Cuál es la condición para dar fruto a su tiempo? La condición es meditar en la ley de Dios de día y de noche, y que la delicia de Él sea estar conociendo, viviendo y teniendo la palabra de Dios dentro de sí. Ser hacedor de la palabra. ¿Cómo la palabra entonces comienza a trabajar con el material que estamos leyendo ahora en Salmo 1? Primero viene el consejo. Por eso le digo, la palabra de Dios trabaja dándote todas las llaves para que no haya nada oculto. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de ello? Que tú tomes una decisión tras la escuche. Son palabras de vida que te motivan a tomar decisiones de vida. Por eso no puede ser, la palabra de Dios no es engañosa. La palabra de Dios no es oculta, no tiene puertas ocultas. La palabra de Dios no es a medias. Ella es un libro blanco abierto que le describe al hombre desde la A hasta la Z todo lo que Dios tiene para ti y todo lo que Dios espera de ti. De manera que cuando Dios hace la invitación al inicio, la hace de forma completa. Por eso lo escribe aquí. Salmos capítulo 1, verso 1, tenemos la descripción. Versículo 2, la condición. Versículo 3, tenemos
el resultado, la recompensa. Y el versículo 4 y el versículo 5 hasta el 6 tenemos la condenación. Entonces nosotros tenemos 4 puntos de cómo la palabra de Dios trabaja al hombre. Número 1, la descripción. Esto es de esta manera si no cometes tal cosa. Así serás bienaventurado. Quizás la palabra bienaventurado en otros versos bíblicos serás hijo de Dios. Quizás la palabra hijo de Dios cambiaría. Serán reyes y sacerdotes. Quizás la palabra reyes y sacerdotes en otro pasaje bíblico cambiaría y diría, yo serán conocidos como los benditos de mi Padre. Quizás en otro versículo bíblico la palabra bendito de mi Padre cambia y tenemos a Jesús diciendo, yo diré que se siente conmigo en mi trono. ¿Verdad? Quizás la palabra de yo diré que se sienten conmigo en mi trono en otro versículo bíblico cambia y así sucesivamente vamos a ir descubriendo, pero siempre será la palabra bienaventurado o dichoso el varón que se aparta del pecado. Es una descripción que Dios da. Segundo, viene la condición. ¿La condición para qué? Para tú ser prosperado en todo lo que emprenda y dar fruto a su tiempo y ser plantado junto con Dios, lleno de su Santo Espíritu. Entonces la condición debe de cumplirse en los hombres. Este es el consejo tan pronto el hombre escucha. Viene agrupado estas 4 cosas. Tú quieres ser prosperado en todas las cosas. Tú quieres ser plantado junto a corrientes de agua, que tu hoja nunca se caiga, que el fruto en ti prospere. Claro, lo único que tienes que hacer es meditar constantemente de día y de noche en la palabra de Dios. Eso significa tener comunión para con el Señor. Y no se tiene comunión si no se tiene una relación. No se tiene una relación si no se toma una decisión por servir a Jesucristo y tener un estilo de vida agradable delante de Él en el cumplimiento de su palabra. De manera que tenemos en el verso 1 la descripción, verso 2 la condición, verso 3 tenemos aquí el resultado, vamos a decir la herencia, vamos a decir el bienestar, vamos a decir aquí el tesoro escondido ahora entregado en las manos. ¿Qué dice? La recompensa, verso 3, serás como árbol plantado. ¿Recompensas de qué? De vivir conforme a la palabra, de estar meditando, de tener comunión con Dios y obviamente de tener una relación con Jesucristo. Entonces posteriormente dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que tú hagas va a prosperar. Solo imagínate, esto es lenguaje profético también aquí. Dice, todo lo que tú hagas va a prosperar. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando del trato de tu matrimonio, el trato de tu familia para con tus hijos, el trato con tu compañero de trabajo, con tus compañeros de clase, el trato con tus vecinos. Dice, todo lo que tú hagas va a prosperar. Posteriormente entonces viene el no cumplir estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que no se cumplen? La descripción. Bienaventurado, dichoso, el que no anduvo en consejo de malos, el que no maquinó pecado y no se levantó al día siguiente pensando en qué pecar. Número 2, sino que en la ley de Jehová estuvo su delicia y en ella meditaba de día y de noche. ¿Cuál era la finalidad? De que Dios pudiese agradarse de él en el desarrollo natural de su vida, pensamientos y palabras. Posteriormente, no cumplida la condición para ser prosperado en el verso 3, si no se cumplió el versículo 2, no esperen que se cumpla el verso 3. Este es un lenguaje profético. Ahora viene la condenación. No se cumplió el verso 2, no se tiene el verso 3, pero el verso 4 al 6 sí se tiene. ¿Cuál será? Dice, no así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento, y que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, mas Jehová hará perecer la senda de los malos, el camino de la vida de los malos. ¿Por qué? Porque lo va a destruir así en el desarrollo de su vida. No, estamos hablando de la sentencia final.
Cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus hechos. De manera que nosotros estamos viendo ahora de que es importante cualquier fragmento de la palabra de Dios que tú leas. Y nunca leas un pasaje bíblico si no busca la condición. He oído con el paso de los años, he escuchado personas declarando promesas. Otros escriben promesas. Y Jehová promete en su palabra, y Jehová promete en su palabra. Y en ese lenguaje profético y en ese lenguaje de fe, pues las personas desarrollan un estilo de vida, de creencia, de sí, va a venir, lo voy a tener. Pero déjenme decirle algo. No se concentren en lo que va a venir y no se concentren en lo que voy a tener. Déjenme decirle, lo que va a venir y lo que voy a tener no es importante. Y para muchas personas, como esto es lo que persiguen, es el punto número uno. Y déjenme decirle, ese no es el punto número uno. Si vemos el salmista David en el Salmo 1, que es el que estamos utilizando como regla de vida aquí, la recompensa viene en el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 1. En el verso 3 viene la recompensa, todos podemos leerlo. Salmos 1:3 dice: serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, todo el mundo quiere la parte de que todo lo que haga prospere. Y que dé fruto al 100%. Oh my God. Y las personas desarrollan fe y desarrollan vivencia y explotan en emoción y dicen: oh, la tengo, oh my God, es mía. Y son motivadas las personas inclusive a dar dinero en momentos en que se predica esto. Son motivados a correr al altar y tirar billetes allí. Pero déjenme decirle algo, esto no es lo que Dios está diciendo. Por eso es importante conocer cómo la palabra de Dios trabaja en el corazón. Dios no quiere tener una relación contigo colectiva, sino introspectiva, unilateral contigo. Dios bajo ningún concepto quiere relacionarse contigo y un montón a la vez. Dios quiere una separación de tu corazón de las otras cosas y un enlace pleno y eterno con Él. En otras palabras, Dios dice: yo quiero que tú tengas una relación conmigo, pero necesito que tú te concentres en lo que es importante realmente. Y aquí viene lo que es importante, y esta es la forma en que Dios trabaja. La palabra de Dios trabaja en el corazón de los hombres. Cuando la palabra de Dios, y voy a dar este dato ahora, cuando la palabra de Dios es ministrada de forma correcta al corazón del hombre, los hombres aprenden a valorar la condición antes de la recompensa. Lo voy a decir otra vez. Cuando la palabra de Dios, el fundamento correcto, es ministrado al corazón de los hombres de forma correcta, el hombre aprende, las personas que escuchan sin importar su edad, aprenden a valorar primero las condiciones antes que las recompensas. La condición que debe vivir y que debe experimentar antes de obtener la recompensa. Puesto que en la palabra de Dios no hay recompensa si no se cumple la condición. Lo voy a decir otra vez. En la palabra, y es muy importante entender esto, porque se tiende a malinterpretar que el recibir algo de Dios significa que ya eso es una aprobación de parte de Dios, como un sello de aprobación de que, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo en la condición al 100%. Déjeme decirle, no es así en la mayoría de los casos. Está divorciada la condición de la recompensa. Y lo voy a decir de esta manera. La forma en que está divorciada la condición de la recompensa es para que el hombre vaya por la condición y no por la recompensa delante de Dios. En otras palabras, lo voy a decir de esta forma: desarrolle la persona interés por el cumplimiento de los mandamientos más que la prosperidad que Dios puede dar. ¿Qué significa esto? Simple. La persona aprenderá, en vez de ser agradecido, aprenderá a amar. Lo voy a decir otra vez. La persona aprenderá,
en vez de ser agradecido por la satisfacción de su necesidad, aprenderá a amar. En otras palabras, podría decir, me des o no me des, I love you. Me des o no me des, te amo. Me des o no me des, confío en ti. Me des o no me des, continúo siendo fiel a ti. Me des o no me des, caminaré contigo hasta el final. Me des o no me des, será un tema para hablar en la eternidad. Pero mientras tanto, voy a exhibir delante de ti mi fidelidad. Esto es lo que Dios quiere. Que los hombres no se concentren en la recompensa, sino en la condición. La condición desarrolla obediencia, mas la recompensa desarrolla ego en el corazón. Y cuando habla que desarrolla ego, es porque en ciertas formas entonces el hombre puede comenzar a juzgar a Dios, y esto nosotros lo podemos ver a la vuelta de la esquina. Los hombres pueden comenzar a juzgar a Dios por no de Él recibir. Oh, tú prometes en tu palabra tal cosa y mira la situación que yo estoy pasando y te la he estado pidiendo y no me la has dado. ¿Por qué tú no me la has dado? Y comienzan a consultar a otras personas de por qué Dios es el culpable de no haberle dado lo que Él le ha pedido. Y cosas que se desencadenen por él no haber recibido a tiempo lo que él conoce como la provisión de Dios. Entonces comienza con mayor justificación a reunirse con personas para justificar la condición de que Dios es el culpable de por qué él está viviendo y su familia tal situación porque no le respondió a tiempo. Si Dios hubiese respondido a tiempo, no estuviera yo viviendo esta situación hoy. Muchas personas tienden a hacer eso cuando están mirando la recompensa. Déjenme decirles, recompensa es solo un regalo. Y es bastante sencillo para Dios decirle a los hombres, tómalo y vete. ¿Es lo que tú quieres? Tómalo y vete. ¿Qué es lo que trabaja? ¿Cómo trabaja la palabra de Dios en el hombre? Para sacar el objetivo de la recompensa del corazón y de la mente de los hombres. Cuando el fundamento correcto se ministra en el corazón de los hombres, se borra la palabra de regalo, se borra la palabra recompensa, se borra, se quita. Herencia se quita de la mente. ¿Y qué entra en la mente? Entra en la mente la condición. ¿Cómo puedo llegar a ser? Y quitan los regalos delante de él y pueden ver claramente a Jesús sentado en el trono. Y entonces comienzan a valorar más a aquel sentado en el trono que a los regalos que aquel sentado en el trono puede darles. Entonces podrán decirle a Jesucristo, cuando dejen que la palabra de Dios de forma correcta trabaje en la mente y en el corazón de los hombres, transformando la vida del hombre, entonces los hombres pueden decir, no te sigo a ti por lo que tú me das, sino te sigo a ti por lo que tú eres. Y aquí es donde comienza a propinarse el cambio. Aquí es donde comienza a trabajar la transformación. Aquí es donde comienzan los hombres a ver a Dios realmente como el Dios soberano, como Señor. Por primera vez reciben a Jesús como Rey y Señor en sus vidas y abren sus corazones para transformarlos en templo del Espíritu Santo. De manera que todas estas cosas son las que producen la palabra de Dios dentro del corazón de los hombres. Y la palabra de Dios trabaja en el corazón de los hombres para sacar el término herencia, para sacar el término regalo, para sacar el término dádiva del corazón de los hombres. ¿Por qué? Para que el hombre no busque lo que Dios da, sino por fin comience a buscar lo que Él es. Y esa es la forma en que la palabra de Dios, cuando se ministra de forma correcta, eso es lo que busca. ¿Qué dice Job? ¿Qué dice Job? La esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Libro de Job, Antiguo Testamento, lo podemos leer todo. Dios comenzó a probar a Job demostrando que Job era íntegro delante de él.
Y siendo Job uno de los hombres más ricos de su época, Dios le quita todo en cuestiones de días y de horas. Uno detrás del otro. No solamente estoy hablando de casas, no estoy hablando de camellos, de ganado, no estoy hablando de fortuna, riquezas y tierras, de cosechas, estoy hablando de la familia, estoy hablando de las hijas de Job que fueron muertas en un solo evento, en un solo día. Estoy hablando de su propio cuerpo podrido. Cuando el maligno le dice piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Jehová le ordena al maligno, toca su cuerpo mas no su alma, y lo pudre en llagas, cayéndose a pedazos podridos. Su esposa lo mira y dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, ¿cómo va a ser? Ahí está, ahí está, ahí está. Esto es. Escuchen las palabras de Job, y no de un hombre sentado en una silla bordada en oro. No de un hombre sentado con 10 o 20 millones de dólares en el banco. No con un hombre sentado a la mesa lleno de su familia, con la nevera llena y la despensa que no le cabe más comida. No con un hombre que está cobrando un cheque grande que puede darse los lujos del mundo e irse de vacaciones cada 90 días. No, están hablando de un hombre que lo perdió todo, perdió sus hijas. Perdió sus ganados, perdió sus cultivos, perdió sus sirvientes, perdió su casa, perdió su matrimonio y estaba perdiendo su esposa y perdió su salud. Estamos hablando de un hombre que estaba envuelto en cenizas, literalmente podrido en llagas. Y desde allí su esposa, después que vio que lo perdió todo y sus amigos lo rechazaron y lo condenaban y le decían, por tu pecado Dios te ha reprendido y te ha castigado por andar mal delante de él. Y Job le dijo, no creo que haya hecho nada malo delante de Dios. Su esposa le dice, viéndolo en esa condición, maldice a tu Dios y muérete. Y él la mira en medio de su agonía, en medio de su dolor, y le dice, ¿recibiré yo de Dios solo lo bueno y no lo malo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. He aquí las palabras de un hombre al cual le fue borrado el término regalo de su corazón, herencia, riquezas y dádivas. Y vivía no por lo que Dios da, sino por lo que Dios es delante de él. Y esto cambió por completo la respuesta de este hombre, sin importar delante de Dios y delante de los hombres la condición que estuviese viviendo. Ahí está. No nos vayamos más lejos. Está la evidencia allí. Y esto es cómo trabaja la palabra, el fundamento correcto en el corazón de los hombres es de esta forma. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Yo he sido llamado a caminar en los mandamientos, no en las riquezas. I will say it again. Oh, aleluya. I will say it again. I will say it again. No he sido llamado, lo voy a decir otra vez, no he sido llamado a caminar en la riqueza, sino en la obediencia. Pero, let me tell you something, el caminar en la obediencia traerá consigo riquezas. Aleluya. Ahora, ¿cómo tú lo vas a saber? ¿Cómo tú sabes que las riquezas que ha heredado son fruto de tu obediencia y no de tu búsqueda por los regalos? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Es bastante simple. Es bastante simple. Quiero explicárselo de palabras bastante sencillas. Verás a toda persona cuya riqueza no fue fruto de su obediencia. Oh my goodness. Verás a toda persona cuyas riquezas no fueron fruto de su obediencia.
¿Cómo lo determinarás? Que su lenguaje y su forma de hablar será basada en su riqueza, mas no en su obediencia. Será basada en las dádivas de lo que Dios da, mas no en la forma en que Dios es. Su lenguaje será material, mas no de amor, mas no de fidelidad, mas no de obediencia. Y la motivación que saldrá por su boca será para inspirarte a ti a ir por más y nunca a humillarte por menos. ¡Aleluya! ¿Dónde conocerás la fuente? La fuente de este ejemplo perfecto ha sido el nuestro Señor y Salvador, el Maestro sobre todo, el cual es ahora nuestro Rey soberano, Jesucristo, lleno de toda gloria, de toda majestad, de toda plenitud y de todo poder. Jesucristo fue el ejemplo perfecto. Se despojó a sí mismo, no tomando en consideración ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Y estando en condición de hombre, como siervo, dice, se humilló hasta lo sumo, hasta alcanzar la muerte por causa del amor. Jesús no habló de riquezas, habló de fidelidad, habló de obediencia y habló del amor. El fundamento correcto ministrado al corazón de los hombres, esto es lo que produce. No vengo a ti por dádivas, no por lo que tú haces, no por lo que tú das, sino por lo que tú eres. Por eso vengo a ti, oh Jesús. Esto es lo que la palabra produce en el corazón de los hombres. Saca el materialismo de la mente de los hombres y pone el concepto correcto a través del amor, la fidelidad y la obediencia en su mente y en su corazón. De esta forma trabaja el fundamento y la palabra de Dios de manera ministrada correctamente en el corazón de los hombres. No se ven persiguiendo un regalo, sino se ven buscando sin cansancio aquel que da el regalo. Aquel que está detrás del regalo, aquel que demuestra amor hasta la muerte y muerte de cruz, aquel que promete la grandeza basada en los mansos y en los humildes. La palabra de Dios produce esto en el hombre cuando se ministra correctamente. Por eso les digo, cómo la palabra de Dios trabaja en el corazón de los hombres, sacando, quitando, borrando el materialismo de la mente y del corazón de los hombres, para que puedan decir como Job, aún en el hoyo, aún en la tumba, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Quizás la esposa pensó y dijo, pero ¿qué clase de hombre es este? ¿Estará volviéndose loco? Pero déjenme decirle, no. Estaba escuchando esta mujer a un hombre que hablaba bajo total convicción, no de lo que él perseguía, sino de aquel a quien realmente él quería conocer, vivía y quería abrazar por la eternidad, a quien él estaba siendo fiel. Noten, no vayamos más lejos. Mírenlo ahí, la práctica de la fidelidad de Job. Decía, cuando Job ofrecía sacrificio, recuérdense que esto es en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo a venir.
a la tierra y presentarse como Mesías y obviamente hacer la expiación, la última expiación por todos los pecados del mundo en la cruz. Noten, Jesús, ¿qué hacía este hombre? En el Antiguo Testamento, al tiempo de la ley, dice que cuando ofrecía sacrificio, dice, ofrecía holocausto, sacrificio, dice, por si acaso alguno de sus hijos habían pecado. Por si acaso vamos a salvaguardarnos primero, para estar bien todos como familia, como prole, delante de nuestro Dios, Señor y Creador. Por eso yo te invito en esta noche, en este momento más bien, de que tengas la oportunidad de poder entrar en esta relación tan importante con Dios a través de descubrir quién es Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace. Lo digo otra vez. Te invito a que tengas la oportunidad a través de la palabra de Dios, deje que ella produzca el efecto para el cual es ministrada a tu corazón, para que puedas descubrir quién es Dios en ti, no a través de lo que Él hace, sino a través de lo que Él es, para que puedas llegar a conocer cómo Dios se mueve en tu vida, en tu corazón, en tu mente, transformando tu ser por completo. De esta forma la palabra de Dios trabaja en el corazón de los hombres cuando se ministra el fundamento correcto, cuando se enseña de forma correcta, se invita, se orienta a los hombres a no seguir a Jesús por cualquier cosa que Jesús pueda dar, sino por todo aquello que Jesús es. Amén. Quisiera invitarte en este momento a que le entregues tu corazón a Jesús, iniciando el camino hacia la transformación de una hija o de un hijo de Dios, para que te conviertas en ello. Y la transformación de tu corazón parte de una decisión tomada en comenzar a seguir a Jesús. Y por eso te quiero dar la invitación a que tu vida sea transformada a partir de hoy. ¿Sabes qué? No importa lo que tú estés viviendo en tu vida. No estamos hablando de que Dios te acepta con tus cargas. Estamos hablando de que Él dice, traed a mí tus cargas y yo te haré descansar. Carga representa pecado. Dios dice, dame tu pecado, yo lo limpiaré con mi sangre y lidiaré con tu corazón para formarte y ser un hijo o una hija de obediencia a mi palabra. Por ende, es el momento en que tú comiences a tomar decisiones de vida. Así se comienza la transformación y hacerle caso a la palabra de Dios para acercarse a Él, no por lo que Jesús pueda dar, sino por lo que Jesús es. Por ende, quisiera invitarte a que tomes decisiones de vida hoy. Es el inicio del paso de la transformación total de tu corazón a los fines de poder agradar a Dios en todo tu entero ser. Y cuando recibes a Jesús como tu Salvador personal, sencillamente es el ingrediente que detonará todas las cosas. Será de mayor a mayor a mayor y a más grande. Y vivirás una experiencia inigualable de forma personal, para que nadie tenga que contarte nada, sino que tú puedas experimentar que es tener una relación con Jesucristo. Así que te quiero invitar en este momento a que repitas estas palabras conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento me entrego a ti y rindo mi corazón delante de ti con la finalidad de querer caminar en obediencia a como tu palabra declara. Enséñame a ver las condiciones dentro de la palabra y tú decidirás cuando lleguen las riquezas o los premios. Pero mientras tanto, quita de mí el anhelo de los regalos y las riquezas y pon dentro de mi mente y de mi corazón el fructificar delante de ti por un estilo de vida en obediencia a tu palabra. De manera que gracias te doy, Jesús, por perdonar mis pecados. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con tu sangre inscribiendo mi nombre, obviamente, en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta palabra, déjame decirte, a partir de ahora eres un hijo o una hija de Dios que comienza este camino. ¿Este camino de qué? Transformación de una hija.
Eres una persona que acaba de tomar una decisión de vida y que quiere realmente convertirte en una hija o en un hijo de Dios. Y obviamente ese es un proceso. Hemos explicado este proceso en programas pasados. Es un proceso donde comenzarás a negarte a ti mismo y comenzarás a aceptar desafíos en tu vida con la finalidad de agradar a Dios. Y asimismo el Espíritu Santo te irá evaluando y te irá llenando, y a medida que te vayas exponiendo a la revelación de la palabra de Dios en este tu programa, el Señor lo hizo, tendrás herramientas con las cuales lidiar todos los días, con las herramientas que te permitirán poder desarrollar un tipo de conversación correcta, que te permitirá poder desarrollar escenarios correctos, que te permitirá discernir dónde está Dios, dónde no está Dios, hacia dónde Dios va en tu vida, qué decisiones tomar, qué sabiamente tomar decisiones que realmente agraden al Señor. Todas esas cosas podrás ir aprendiendo. De manera que te doy gracias por estar en sintonía. Multiplica el mensaje a los fines de que otros también tengan la oportunidad de vivir su experiencia de cambio. Dios te bendiga, Dios te guarde y continúa en sintonía en este tu programa, El Señor lo hizo. ¿Y qué más te puedo decir? Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.